Que nosotros compartimos, ahora, antes eran incumbencias, ahora son alcance de título, o mejor dicho, actividades reservadas, es lo que compartimos con otras profesiones, por ejemplo, los ingenieros. Pero también compartimos actividades, que no sé cómo llamarlas, con egresados, estábamos hablando que algunos son egresados de la universidad también, que son los técnicos constructores. Según tengo entendido, no sé, pero un poco es una pregunta que la traslado, a lo mejor hay una respuesta o a lo mejor es algo que tenemos que empezar a ocuparnos como colegio, es que esas actividades reservadas que ejercen estos títulos, por ejemplo, los técnicos constructores, no entran en las evaluaciones, ¿no es cierto? ¿Estoy equivocada? Porque no acreditan. ¿Tiene un régimen diferente? Por eso, a eso voy. Por eso mismo. Bueno, pero la preocupación es si también tiene... Se entiende, porque la actividad es la misma. Si esa actividad, porque ahora son actividades que entrañan riesgos, y la preocupación de nuestros matriculados, porque están siempre en el territorio compitiendo, es cómo son evaluadas esas actividades que nosotros compartimos. Pues nosotros ya sabemos que tenemos una evaluación y una acreditación, que por supuesto tiene que ver con esta nueva legislación. No son evaluados. No son evaluados. Bueno. Está no mal, es un tema menor. No, está mal. Es un tema que... Por eso yo, es una preocupación que excede la universidad, pero sí nos compromete, porque en realidad... Sería un planteo hacer al CONE, todas esas organizaciones que desconozco cómo seguir esto, están pero... limitados a 3 glosas. Están limitados a 3 glosas. Pero hay actividad de riesgo. Es una actividad de riesgo, sí. Están limitados a 3, pero no son... ya sabemos la limitación y todo, pero es de riesgo. Sí. Y no son evaluadas. Está bien eso. Y tienen su propio colegio. Sí, la regulación de la profesión es similar. Lo que es muy desparejo es el tema del alcance del título, digamos, porque los técnicos tienen un alcance bastante importante que no tiene control y no tiene actividad reservada. Hoy el diputado Gen, con el que tuve una reunión, porque me consultaba acerca de un proyecto de ley que tiene la legislatura de la provincia sobre higiene y seguridad. Hay un proyecto de colegiación de higiene y seguridad. No son, en definitiva, arquitectos, no son ingenieros especialistas, hay un popurrí de egresados de escuelas terciarias, licenciaturas, que están pretendiendo tener su colegio profesional de higiene y seguridad. Bueno, es toda una cuestión, porque con estas disposiciones que nosotros tenemos, donde ratifica higiene y seguridad como una actividad reservada del arquitecto, la tenemos compartida en el anexo con los ingenieros y los ingenieros civiles, y con nadie más. O sea, aparece un factor, que es el que vos señalás, Nora, en donde, por ejemplo, maestros mayores de obra, que no están porque no son títulos universitarios, pero de hecho ejercen y practican con limitaciones una tarea de riesgo. Y este tema, como colegio, a lo mejor nosotros nos preocupa porque incide en la competencia de nuestro matriculado y debemos representarlo en cierta forma. Pero como ciudadano nos tiene que preocupar, y eso me parece a mí que es mucho más importante, porque son actividades, como estamos hablando sobre el riesgo, tenemos que preocuparnos también por ese aspecto del ejercicio profesional de otras profesiones. No sé, esto es una inquietud que pienso que a lo mejor tendrá o no alguna derivación. Cualquier colegio puede plantear esta inquietud al Ministerio de Educación. Por eso, ¿dónde debiera plantearse? ¿Dónde debiera plantearse? En el Ministerio de Educación. Sí. Lo de los técnicos. No, el Ministerio de Educación regula toda la actividad de formación, con lo cual las escuelas técnicas están reguladas también por el Ministerio de Educación. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Yo más que una pregunta, cuando
nos llegó esta preocupación, incluso con Irene. Yo me preguntaba cuál era la oportunidad de que esto se presente en este momento, digamos, ¿no? ¿Cómo? Buena pregunta. Y yo, en realidad, los que hemos vivido procesos de acreditación, hemos sentido, digamos, el peso de los estándares como malla que está, digamos, casi igualando un conjunto de 30 facultades de arquitectura que tiene el país. Digo una malla porque te pone, digamos, para los que no lo conocen, digamos, tenés que tener 350 horas en historias, no sé, 600, 800 horas en tecnología, no sé cuántas horas en proyectos. Es decir, como que esto está tendiendo a la igualación de todas las carreras. Yo creo que lo que me parece que lo que esta distinción en actividades reservadas y alcances es lo que me parece que comienza a presentar un poco lo insinuaba Eddie, digamos, esta posibilidad de que igualemos las actividades reservadas y diferenciemos los alcances. Lo cual puede tener riesgo, pero también puede tener posibilidades. Por ejemplo, urbanismo, por ejemplo. Podría ser una actividad de alcance y pasarse a reservada, o paisajismo, o realidad regional. A nosotros nos pasó en nuestra última acreditación que CONIAU nos reclamaba mayor horas en urbanismo, y a mí no me interesaba, digamos, porque realmente es un estudio demasiado complejo para resolverlo con 5 horas más, por ejemplo. Nosotros tenemos 2 materias de urbanismo y nos parece que para el contexto era suficiente, pero sin embargo nos cuestionó esto. Y a mí me parecía que no era correcto, digamos, ajustarnos a la malla. ¿Y te obligó a ajustarla? Y no, en realidad me olvidó mentir. Sí. Claro, ¿me entendés? Me olvidó mentir. Porque en realidad le empezamos a decir que teníamos prácticas y teoría urbanística en otras materias, cuando en realidad no estaban pensadas de esa manera. Entonces, a mí me parece que esto piensa generar digamos, ¿qué emerge con esto? Me parece que está emergiendo una contradicción entre Ministerio de Educación, CONIAU, digamos, y grupos de rectores y de universidades que sienten que nos están metiendo dentro de determinadas mallas que podrían no ser, porque si yo garantizo actividades reservadas porque son de riesgo social, después si quiero desarrollar la especialidad de paisajismo la podría desarrollar. ¿Se entiende? O qué sé yo, cualquier otra terminalidad que diga, bueno, qué sé yo, Guay Rosario se dedica a tal cosa, y el que quiere estudiar arquitectura con esta tendencia va y la estudia en UNR o en Guay Rosario o la Católica o la que sea. Digamos, a mí me parece que esto que vos decías, Eddie, de que puede haber riesgo para el colegio, no, porque el colegio siempre va a regular proyectos, dirección y administración de obra, digamos, y su ley es esa, y los que vamos a inscribir títulos en el colegio tenemos que ajustarnos a esa, que son las actividades reservadas. Después, si aparece alguna especialización, alguna terminalidad más caracterizada, más singular, a mí le hace bien al sistema, porque no, qué sé yo, vos ves que hay arquitectos en el negocio inmobiliario, hay arquitectos de todos lados, digamos. Entonces, ¿por qué no especializar? ¿Por qué no generar terminalidades más específicas que no atenten con las actividades reservadas y que se vayan generando algunas formaciones un poco más interesadas, ¿no? Más intencionadas? Yo puedo un pequeño comentario con respecto a eso. Sí. De hecho, la acreditación es una etapa traumática, pero cuando uno analiza dice, bueno, en definitiva es lógico que el Estado, que pone en su presupuesto nacional la cantidad de plata que pone en educación, haga un control sobre la actividad
de las universidades y de las facultades para la enseñanza. Lo que claramente, cuando uno ve lo que uno va a acreditar en esos estándares, hay que entender que son un mínimo, que uno en realidad tiene que lograr, en realidad un plus de eso es lograr, es decir, es superar los mínimos de los estándares realmente que te están planteando. El riesgo, desde los que dirigimos el tema de educación y eso, es simplemente contentarse con simplemente cumplir los estándares. Es decir, una facultad o una universidad debe lograr en realidad superar los estándares mínimos que pone CONEAU. Eso debería ser siempre el objetivo. De hecho, lo supera. La preocupación de Eddie, que es legítima, es verdad, porque de alguna manera lo que uno puede entender que es bueno de esto es que es una liberación de autonomía con respecto a eso. Yo creo que, como decía Norbert, me parece que el sentido de eso podría ser el tema de la regionalidad de algunas cuestiones. Obviamente, en un país tan amplio como en el nuestro, no sería extraño que un arquitecto en San Juan tenga una formación a lo mejor más particularizada a algunos temas que hacen obviamente a lo sísmico o al conocimiento de la situación antisísmica o a situaciones regionales que un arquitecto logramos en la Patagonia, en Neuquén, o un arquitecto en el noreste. Cuestiones constructivas también y cuestiones regionales que además para dar respuesta correctamente a lo que después ese profesional a la región, me parece que vienen planteado un poco o daría esa alternativa. De hecho, Rosario no produce el mismo arquitecto que Mar del Plata, por ejemplo, porque Rosario tiene una fuerte impronta proyectual, lo sabemos, está reconocida también de alguna manera en el contexto del país, aunque eso pueda parecer, digamos, como de pasillo. Mientras que por ahí hay universidades que la misma Mar del Plata a lo mejor le da un poco más de énfasis a las tecnologías o a las tecnológicas, y Rosario más a proyectos, y por ahí otra, Tucumán más a la teoría. No son exactamente iguales, a pesar de que las horas digan lo mismo, porque hay siempre de alguna manera elementos que hacen que esa educación en general no sea estrictamente igual el producto profesional que uno que se produce o que sale de la facultad. Sí. Lo que sí, Eddie, sí, yo creo que eso está pensado y nos daría a nosotros esa posibilidad de, creo que el espíritu es ese. Ahora sí, desde el punto de vista yo de un espíritu regional, donde un arquitecto misionero no va a ser igual que un arquitecto en Neuquén, no va a ser igual, va a tener un cariz que tiene que ver con lo regional. Por supuesto, si después se obtiene el título y se viene a matricular al Colegio de Rosario, que lo puede hacer, indudablemente va a traer algún tipo de problema si no tienen estrictamente o si se modifican alguna cuestión que tenga que ver con... Referido a eso, yo soy un defensor de una mirada más corporativa de los arquitectos. Yo creo que nosotros tenemos un título generalista y nos da grandes posibilidades de diversidad de trabajo. Primera cuestión. La segunda cuestión es que la CONEAU establece los mínimos. O sea, si vos en San Juan querés aumentar las horas y la dedicación de la parte de estructura, lo podés hacer y no tenés que cambiar nada. La facultad tiene autonomía en cualquiera de las dos, de la reservada y la no reservada, de cambiar los planes de estudio, la carga horaria, qué sé yo. Con lo cual yo creo que ya como posición de los arquitectos nosotros tenemos que corporativamente, quedarnos ahí, gremialmente, quedarnos ahí, porque tenemos incumbencias, primero porque las desarrollamos en la universidad, y segundo porque son muy amplias nuestras incumbencias, nuestra formación también, no es que tenemos una incumbencia amplia y la formación, digamos, vana. ¿Por qué vamos a retroceder en ese sentido? Y el tema de la especialización, primero, lo podés hacer dentro del título de grado y después lo podés hacer, si te gusta demasiado, dentro del título de posgrado. Pero me parece que hay que ir abordando una posición política, institucional, de los arquitectos en relación a este tema, ¿no? Es una posición personal lo que yo planteo, ¿no? Yo creo
caso de las universidades privadas, cumplió un rol importante, porque las acomodó. ¿Me entendés? Sí. Estaban un poquito desacomodadas, porque era como un territorio que se podía... Privado, sí. Claro, privado, que se podía fijar currícula. ¿Viste? Apareció la CONEAU, nos colocó dentro de los marcos de las acreditaciones y tuvimos que empezar a adecuar, empezar a generar investigación que no se tenía, empezar a generar extensión que no se tenía, biblioteca, o sea, toda una serie de cuestiones que te parecen obvias, pero no son tan obvias en una sociedad donde no tiene cultura privada de educación. O sea, porque excepto las católicas, que existen de hace mucho, las demás ha sido un invento de los 90 para acá. Entonces, la CONEAU, con sus estándares y con todas estas reglamentaciones, nos fue acomodando a responder dentro de un marco adecuado. Y a mí me pareció bien, incluso hasta detalles, cantidad de aulas, un montón de detalles que no se tenía dentro de estas universidades y que fueron impactando favorablemente. Lo que sí me parece que ahora, pasada esta primera etapa de acomodamiento, me parece que viene esta otra de dispersar, empezar a abrir terminalidades, ¿no? O a perfilar algunas carreras, algunas terminalidades que podrían ser, a mí me parecen positivas, pero bueno, es el riesgo que tiene cuando vos abrís la autonomía, ¿no? Derecho, higiene y seguridad y planeamiento son dos actividades que hemos nomenclado hace muy poco. En el colegio no lo teníamos nomenclado. No, yo lo que quería era, desde el punto de vista de la política institucional de las entidades a nivel nacional, sabemos que la mayoría de los colegios rechazan la norma. El doctor Terrile conoce los argumentos legales de algunos, especialmente de Córdoba y Ciudad de Buenos Aires, y aún habiendo salido el comunicado del CIN que clarifique de CODFAUN, siguen en una posición de duda y de temor y de discurso de recorte de los alcances del título. Es más, nosotros tenemos acá en la Facultad de Arquitectura un sector que inclusive forma parte de la facultad, del consejo directivo, que habla de recortes laborales y de recortes de alcance de título. O sea, tenemos ese debate acá en la Facultad de Arquitectura, que todos estamos conscientes de eso, vos mismo lo sabés, han sacado un montón de comunicados donde se sigue generando la duda. Yo lo que me pregunto, que a pesar de todos estos comunicados y de todas las posiciones, el que siga esa duda, si no amerita que realmente el organismo que redactó la norma pudiera aclarar un poco más. Vos recién dijiste algo con respecto a la resolución 498 y el tema de la acreditación, que había que hacer una corrección y que los contenidos seguían siendo lo mismo. Y que sí había a futuro, esto que hablamos de la duda a futuro, de si esos alcances de títulos se iban a modificar o no. En realidad yo pretendería pensar en positivo, que esos alcances van a seguir y que se van a sumar más alcances, pero que no se van a recortar. Porque una de las cuestiones que nosotros nos enorgullecíamos y que aún veíamos que todavía no habían sido apropiadas dentro de esos 20 alcances, era el tema de la planificación y el urbanismo. Porque todos sabemos que acá en el país se ha planificado poco. Los arquitectos en realidad, y yo lo puedo asegurar porque en realidad en el colegio mi interés fue al trabajo en el territorio y en las localidades y el tema del urbano y las ciudades, y me encontraba que
que realmente había poco conciencia de los alcances del título y de que nosotros podíamos intervenir en las ciudades y en planificación. O sea que podríamos decir que todavía no nos hemos ni nos hemos apropiado de esos 20 alcances. Yo al punto que voy es al tema de cómo está la situación hoy y de este tema de la inquietud y de todo este malestar. Nosotros seguimos este camino que hemos mencionado de cómo abordar esta problemática que ha abierto un debate y en este debate y posiciones se escucharon muchísimas cuestiones, aparte del recorte de que se habla de una ley que es neoliberal, de que este sistema sale en este momento político porque estamos en un gobierno neoliberal, y esto que hablé yo del oportunismo político existe, todos lo sabemos, inclusive está en la Facultad de Arquitectura. A mí me extraña que aparte en el ámbito académico pase eso. Es más, salió un comunicado también de la Universidad de Córdoba, también un comunicado de la de Buenos Aires, rechazando totalmente la resolución, y ellos creo que tienen una acción legal con el Ministerio, que no sé si estará referido a la resolución 498, esto que decimos de que el Ministerio no puede ir sobre los alcances. Pareciera que esa resolución 498, que arma el anexo 5 con los 20 alcances y que los denomina actividades reservadas, y que es lo que nos intranquiliza hoy porque lo que se modifica es ese anexo, es lo que todavía no aparece claro en la parte comunicacional. Entonces, hoy yo podría decir que somos el único colegio que hemos tenido una posición de análisis, como dice terrible, lean la ley, lean los artículos, pero que todavía sigue ese temor, porque a nadie nos interesa de que nos recorten los alcances de título, que son los que nos habilitan para el campo laboral, que inclusive en estos temas que mencioné antes todavía no lo tenemos ni ganado en el tema de urbanismo y planificación. Yo lo que diría, como para que avancemos un poco, si no sería necesario solicitar que más aclaraciones, aparte de esto de reunirnos, nosotros nos hemos reunido con integrantes del SIN que han redactado. O sea, a mí me gustaría que entre todos resolvamos de cómo podemos seguir en esta cuestión, porque hoy por hoy todos los colegios estamos pendientes de todos los colegios en el país. Están todos esperando a ver qué hace un colegio, qué hace otro. Estamos como marchando algunos con posiciones muy distintas, como la que vos viste del Colegio de Córdoba, como la del Colegio de la Provincia de Buenos Aires. No sé si se entendió lo que quise explicitar. No, yo lo que te quiero decir que, bueno, atrás de este tema hay un debate político encubierto, digamos, digamos, y a la vez medio transversal, porque no por donde, en el sentido, parece lo del aborto, digamos, viste, la posición que yo tengo, por ahí no coincide con Canosa, que es de Buenos Aires, que en la FADEA teníamos afinidades, pero con el colegio de la provincia de Buenos Aires, pero en esto no coincidimos, y te diría que es transversal la posición, digamos. Él con una mirada más política, esta idea casi de que, bueno, como en realidad el origen de esta resolución es en el gobierno anterior, no en el gobierno de Macri. Viene del SIN del gobierno anterior, donde se discutió, con lo cual hay toda una mezcola. Entonces, como salió ahora, le vamos a dar a esta resolución, pero si la armaron antes, ¿me entendés? ¿Cómo le vas a dar si la armaron antes? Entonces hay una mirada que no tiene que ver con el problema en sí. Y bueno, referido a eso, lo mismo me parece que el debate en la facultad. En la facultad me parece que hay un debate que está politizado injustamente, que hay que darlo, digamos, ¿no? Que hay que darlo en el sentido sabiendo cuál es la posición de la facultad, y nosotros me parece que lo tenemos que dar, porque esa es una posición oportunista y responsable, porque trabaja sobre
la incertidumbre de un montón de colegas y de alumnos que tienen miedo de que sus títulos sean recortados. Entonces nosotros tenemos que llevar tranquilidad. La facultad sobre todo, porque es el ámbito donde está planteado el tema, llevar debate y tranquilidad. Yo creo que eso que vos decías es un debate en la facultad. Está bueno, ¿no? No, ya están formalmente invitados porque esto lo hablamos con Marta y se anticipó acá que lo acepté gustosamente. Yo cuando se reunieron el viernes que se juntaban y que estaba Miguel Irigoyen, que le decía, es un actor así de primera fuente porque participó no solo arquitecto, decano de la facultad, rector de la Universidad Litoral y además participó en la elaboración del documento del CHIN. Es más, yo muchas de estas cosas que conozco de esto, lo sé por boca directa de Miguel Irigoyen porque hablamos con él consultando sobre todo la cuestión del proceso. De manera que esto en la facultad ya es simplemente después fijar un día. Es más, mi consejo directivo solicitó que se haga, por eso ahora voy a esperar que salga la resolución para hacerlo, indudablemente. Me parece que así como se hizo acá en el colegio, tenemos que hacerlo en la facultad. Desde el punto de vista de la facultad, vos sabés, Marta, bueno, la facultad es una entidad democrática y que hace de gobierno democrático, gobernamos con una alianza que tiene visiones distintas dentro de la alianza, como en muchos casos pasa en instituciones que son democráticas y muy amplias, como la universidad, como las facultades. De todas maneras, la ratificación de los 20 alcances a los que el doctor se refirió claramente que es un derecho adquirido, que no hay forma ninguna de volver atrás, la facultad lo va a ratificar, lo va a ratificar incluso en el anexo que va a hacer poniéndole los nombres que corresponde en el plan sin ningún problema. Lo otro, yo entiendo que estas discusiones en los ámbitos de discusión democrática de facciones o de ideas políticas distintas se van a dar, lo que es indudablemente, incluso algunas dudas, como las dudas que se presentan acá, a lo mejor se tienen legítimamente, como han planteado otros, pero no hay por el momento, y desde el punto de vista oficial de la facultad, para ratificar los 20 alcances, absolutamente. Una arquitecta y el arquitecto después atrás. Sería bueno proponer también en el debate de la facultad, invitar a otras facultades. Sí, lo dije hoy, que por ejemplo me parecía que era imprescindible. Y al rector también de la universidad. No, el rector además es arquitecto, o sea que sería interesantísimo si nos pudiera acompañar. Además, gustoso, espero que su agenda lo permita. Y me gustaría que en esa reunión esté Sergio Cosentino, que es el actual decano de la Facultad de Arquitectura de Santa Fe, del Litoral, porque estando presente las dos facultades públicas que, digamos, para todo el colegio de la provincia, serían casi imprescindible que él estuviera también. Entonces buscar que pueda Sergio venir y fijamos después un día para hacerlo. Sí, si me permiten, soy el presidente del Colegio de Entre Ríos y agradezco la invitación de Marta para poder participar y aprovechar estas explicaciones. Y nos gustaría participar, sumarnos en una pequeña delegación a la reunión que se haga en la facultad. Nuestros arquitectos son generalmente egresados, y sobre todo en los últimos tiempos, los más jóvenes, de Rosario o del Litoral. Así que tenemos una pequeña facultad privada, la UCU, de Concepción del Uruguay, que egresa muy pocos arquitectos, pero en su gran mayoría, en el 90%, son egresados fuera de la provincia, así que se acentúa esa falta de participación mayor que en el resto, que es bajísima, de los graduados en las casas de estudio, ¿no? Yo quería decir que coincido en la preocupación de Marta, la incomodidad que nos produce a los colegios profesionales que haya una actitud tan dispar, porque todos tenemos puntos de vista diferentes de nuestros matriculados y por ahí a mí me resultaron convincentes esta explicación y debería volver a mi colegio, estar tranquilo, pero nos siguen ante esos comunicados a los que no se les contesta públicamente y forma contundente, hacen que parezcamos muy frescos pasivos ante esas cuestiones que están dando vuelta y que si bien nos convencen en forma personal, pero siguen habiendo una inquietud y parece que hubiera una pasividad muy negativa si no hacemos este tipo de cosas. Por eso queremos sumarnos, aunque sea en un pequeño número, a
a esa cuestión. Y lo otro que quería plantear, por ejemplo, en el caso específico del planeamiento urbano, del planeamiento en general, urbano, regional, es que ahí van a tener que empezar para las consideraciones de nuestras competencias las escalas del planeamiento, porque yo creo que en el diseño urbano, en el urbanismo local, el arquitecto tiene el planificador físico, el arquitecto tiene una preponderancia total, y en otros niveles de planeamiento más altos, de planeamiento territorial a otras escalas, debemos admitir que hay empiezan a aparecer otras disciplinas, que un trabajo eminentemente interdisciplinario. Así que creo que las facultades tendrían que también hacer esa distinción. Participar en equipos del planeamiento. Sí, sí. La diferencia del urbanismo, esto que decía terrible, de los espacios entre los edificios. Digamos. Bueno, gracias.